Buenos días. Bueno, aquí les voy a mandar junto con los trabajos prácticos, una especie de explicación, porque hay cosas que todavía no vimos, pero no podemos esperar a ver todo para poder hacer el trabajo práctico. Así que em, les preparé una explicación como para que puedan ir desarrollándolo. El trabajo práctico se entrega en la semana del 9 de octubre, así que tienen por delante unos 40 días como para ir estudiando la cosa y formando o juntando toda la información necesaria. La idea es que ustedes van a trabajar como si fueran profesionales de la seguridad, a los cuales contratan para hacer la formación, la creación, formación, entrenamiento y desarrollo de un sistema de emergencia con brigadas de incendio. Lo que yo les voy a dar es un tipo de industria, es decir, acá entra, en este caso es una terminal portuaria, puede ser una fábrica de camiones, un boliche bailable, un geriátrico, cada uno, hay 19 trabajos prácticos, son todos diferentes. Y le voy a dar las coordenadas, es decir, la ubicación geográfica. Esa ubicación geográfica es, si se quiere, imaginaria, es un terreno, un lugar, un sitio, en algunos casos coincide más o menos, pero puede estar en el medio del campo y bueno, a partir de ahí hay que ver qué hay alrededor, qué es lo que tienen como riesgo, qué puede pasar, dónde está ubicado, si es zona sísmica, si hay barrios alrededor, si podemos dañar gente con una emergencia en nuestra planta. Y les doy la cantidad de gente que hay disponible. En este caso son 36 personas por cada turno rotativo de 8 horas, con lo cual estamos hablando ahí de 30, 60, 90, 108 personas en total, pero hay 36 por cada turno. Por lo tanto, de esos 36 yo tendré que formar una parte o todos de acuerdo al criterio que ustedes decidan. Van a tener que ir leyendo el apunte como para tomar información y yo les voy a adelantar la segunda clase como para que tengan más datos para poder hacerlo. La ubicación geográfica se ubica de esta manera, es decir, yo les doy las coordenadas, uno se mete en el Google Maps y ve qué hay en la zona, qué es lo que pueden encontrar, qué es lo que tienen cerca, qué riesgo puede haber alrededor. Si se meten en el Street View, van a ver algo mejor, porque ahí pueden ver, en este caso se ven los tanques de combustible, pero puede haber otras cosas en la zona que me indiquen algún riesgo o me signifiquen algún problema de acceso, por ejemplo, al lugar. ¿Qué es lo que hay que averiguar en este caso, o hay que aprender en este caso? Primero, hay que hacer una descripción del proceso productivo. Si es una terminal de contenedores, bueno, ¿qué se hace en una terminal de contenedores? ¿Qué movimientos se hacen? ¿Qué productos se almacenan? Si es una petroquímica, bueno, ¿cuáles son los riesgos conocidos? Recordemos que aquí no estamos hablando de los riesgos de seguridad, de eh, caída a nivel, caída a distinto nivel, golpe contra objeto, no. Lo que me interesa son aquellos problemas de riesgos reales, por ejemplo, un tanque con 40.000 litros de combustible, o el almacenamiento de sustancias peligrosas en una zona de trabajo, que son los riesgos, digamos, conocidos de ese tipo de industria. De alguna manera, ustedes van a inventar la industria, es decir, yo les voy a dar algunos parámetros, pero ustedes tienen que meterse a averiguar qué se hace en ese tipo de industria. Pensemos que es un trabajo nuevo que tienen, entonces tienen que averiguar de qué se trata. ¿Cuáles son los riesgos posibles? Si hay riesgo de tornado, de inundación, de el incendio que venga de otra fábrica que está al lado, un incendio de campos, lo que fuera. Y por lo menos enumerar los riesgos poco predecibles, como podría ser un atentado, una emergencia de aviso de bomba o cosas que podrían llegar a pasar. Bueno, a ver, reciben un aviso de bomba, ¿qué hace la brigada de incendios? Saca a la gente, hace la evacuación. Bueno, ese es el tipo de cosas que yo quiero que ustedes investiguen. Aquí tenemos un riesgo, por ejemplo, que es una central eléctrica, donde vemos los riesgos propios relevantes, que son los tanques de combustible, pero vemos que a 50 metros de ahí hay una comunidad, es decir, hay un barrio donde nosotros podríamos, si nos explota o se nos prende fuego uno de esos tanques, podríamos complicarle la vida a la gente que está alrededor. Entonces tenemos que
delimitar bien cuáles son los riesgos propios de la actividad, los riesgos relevantes, los riesgos de incendio. En este caso tratemos de ir sobre los riesgos de incendio fundamentalmente, pero pueden ser riesgos relevantes de otro tipo. Supongamos, en una terminal de contenedores, se cae un contenedor y atrapa a una persona, le aplasta una pierna. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, ese es el tipo de cosas que yo quiero que ustedes piensen, imaginen, describan, descifren y me den la solución. Tenemos que ver qué tipos de brigada tenemos, cuáles son las brigadas necesarias, qué cantidad de integrantes voy a poner en cada brigada en función del plantel disponible por cada turno de trabajo, y establecer una política. Cuando hablamos de política, es como en los sistemas de calidad o en el sistema de ollas, donde la empresa se compromete a formar la brigada, a darle capacitación, a entrenarlos, a darles presupuesto para mantenerla. Es decir, la política de la empresa respecto de la brigada. ¿Por qué? Esto es importante como para que después uno pueda decir, bueno, a ver, no me cortés la plata, porque si no, tengo que desarmar la brigada. Eso lo van formando ustedes. Tenemos que establecer la forma y requisitos de selección, es decir, qué tendría que cumplir el integrante de la brigada para poder pertenecer a ella. Segundo, la capacitación teórica necesaria. ¿Qué le voy a enseñar? Los riesgos propios del incendio, el triángulo, el tetraedro, los matafuegos, los tipos de agentes extintores, el uso de mangueras, pero además saber y conocer los riesgos propios de la actividad, es decir, la recorrida de planta, que conozcan los lugares peligrosos, que sepan dónde tienen que rescatar gente, un espacio confinado, qué tipo de problemas podríamos tener. ¿Qué capacitación y entrenamiento práctico puede ser necesario? Uso de mangueras, batear con matafuegos. Esa capacitación podrá ser interna, podrá ser externa, los tengo que mandar a una escuela de incendio porque el riesgo es muy grande. Es una petroquímica, yo con enseñarle el uso de los matafuegos no hago nada. Entonces tengo que ir a una cosa más importante. Luego tengo que preparar un plan, es cómo hago paso a paso el reclutamiento, la selección, la capacitación, el entrenamiento, los simulacros con aviso, los simulacros sin aviso. Es decir, todo lo que sería el desarrollo o el plan de trabajo a un año de distancia. No más allá de eso, porque en general se repiten las capacitaciones, pero se van mejorando. Luego, tenemos que averiguar de la planta cuál es la distancia o cuál es el cuerpo de bomberos más cercano. Pueden ser bomberos de la federal, bomberos provinciales, bomberos voluntarios. ¿Y cuánto tardaría ese cuerpo de bomberos en llegar a mi planta? Porque si tardan 2 horas, necesito que mis brigadistas sean muy, muy profesionales. ¿Qué tipo de cuerpos de bomberos hay en la zona? ¿Qué equipamiento tienen? Si el equipamiento que tienen estaría en condiciones de apagar un riesgo grande dentro de la planta. Yo tengo una petroquímica, vienen los bomberos, traen 2 líneas de manguera, no me sirve para nada. Tendrían que tener espuma, equipos generadores de espuma, monitores, autobombas equipadas, es decir, todo el equipamiento. Nosotros tenemos que averiguar. Una forma es conectarse con el cuerpo de bomberos más cercano y decir, mira, estoy haciendo un trabajo práctico y necesito saber qué podrían hacer ustedes en caso de una emergencia. Ahí, a través del Google Maps, se encuentra cuál es el cuerpo de bomberos más cercano, qué equipamiento tiene, los tiempos de respuesta en cuanto a la distancia y al equipamiento que tienen, qué dotación tienen, qué otros cuerpos puedo llamar, porque la emergencia puede ser muy grande y no me alcanza con que venga una dotación a pagarme un tanque de 80.000 litros de fuel oil, no lo van a poder apagar. Normalmente con los sistemas que tenemos hoy se puede determinar más o menos fácil cómo hacer la ruta y llegar al lugar. ¿Cuál es el equipamiento que yo necesito para la brigada del sitio, o sea, del lugar, mi brigada? Trajes, matafuegos, mangueras, autobomba, si es que hace falta, palas, picos, todo el equipamiento, equipos autónomos, no olvidarse de eso. Y hacer una estimación de presupuesto anual necesario. ¿Cuánta plata necesito yo para equipar en principio la brigada? Y después, año a año, cuánto necesitaría para pagar un instructor, para hacer los simulacros, cuánto voy a gastar de combustible, qué tengo que reponer, y todo lo que se les ocurra que podría ser para pagar una
brigada. Eso lo vamos a hacer en dólares, como para que nos sirva en cualquier circunstancia de acá a muchos años. ¿Cómo compenso a los brigadistas? Hay que hacer una propuesta a la gerencia. Recordemos que no es lo mejor darles plata, pero hay que buscar compensaciones a través de algún premio a fin de año, una comida, un voucher para que vaya con la familia a pasear un fin de semana a Córdoba. Ahí en el apunte van a tener algunas ideas, pero yo les voy a agregar. Luego, hay que hacer un diagrama de roles a cumplir por el sector, por el empleado, por el directivo en una emergencia. Es decir, qué es lo que hace cada uno dentro de la planta en una emergencia. Y finalmente, hay que ver qué otros datos pueden ser relevantes para esta información y sacar una conclusión. Bueno, para hacer la brigada yo necesito todo esto, estoy muy lejos, no tengo escuela, tengo escuela, puedo contratar a un instructor, todo lo que se les ocurra que pueden ser datos relevantes para armar esa brigada contra incendios. Y hay que hacer un esquema de organización, es decir, cómo se maneja una brigada y qué es lo que hace cada uno, porque si todos dan información, todos participan en la brigada, todo es un despelote. Entonces hay que decir, bueno, el gerente de recursos humanos será el que dé la información hacia afuera. El jefe de la brigada se va a encargar es fulano y se va a encargar de tal cosa. Los diagramas de funcionamiento pueden ser de cualquier tipo, acá tienen varios ejemplos, pero es importante cómo determinar y cómo elaborar el procedimiento de respuesta a ese tipo de emergencia. Puede ser un diagrama de flujo, puede ser un diagrama de barra, puede ser lo que ustedes quieran, pero que se entienda qué es lo que tiene que hacer cada uno. Recordemos que si esto es demasiado complicado a la hora del problema, cada uno hace lo que quiere y termina siendo un despelote. Entonces, tienen que hacerlo con mucho cuidado. Aquí hay una emergencia de amenaza de bomba, por ejemplo. Pero bueno, yo les puse varios como para que tengan ¿cómo se llama? Un menú de formatos que pueden utilizar. Recuerden que nosotros tenemos que pensar en los horarios normales de trabajo y en los horarios que no son normales de trabajo. Hay plantas que trabajan las 24 horas, hay plantas que no trabajan el fin de semana, cuando se hace mantenimiento, hay plantas que trabajan en un solo turno y así sucesivamente. Cuando hablamos de planta estoy diciendo que para mí un edificio de un geriátrico es una planta, donde el problema que tengo son personas mayores que yo tengo que evacuar, pero habrá un grupo que tendrá que encargarse del incendio, de la emergencia, de que se llenó de humo el edificio. Puede ser una planta de camiones donde yo tengo que formar una brigada para evitar que se queme mercadería. Tendré que tener una brigada que quizás sepa usar los autoelevadores como para retirar mercadería que no se prendió fuego ni se arruinó. Es decir, esto es muy amplio y hay que estudiarlo bien. Por eso les doy un tiempo de casi 40 días como para poder hacerlo. Cualquier cosa nos vamos consultando, pero ya está planteado el problema. Gracias y buenas tardes.